Te doy la bienvenida al Mándome el Podcast. Soy Rosana Rivadeneira y si estás buscando bajar tu ruido mental y ver tu vida desde otra perspectiva, este es tu lugar. ¿Quién serías si vieras con curiosidad los pensamientos intrusivos que habitan tu mente? Te sorprenderá lo que puedes descubrir, así que acompáñame en estos episodios. Vamos a brillar juntos desde la conciencia. Mundo. Primer episodio del 2024. Qué maravilla poder compartir contigo un nuevo año, el comienzo, donde están todas las ilusiones a flor de piel, donde están todas estas vivencias de fin de año a flor de piel todavía, donde posiblemente estarás pensando en todos tus propósitos, lo que te gustaría alcanzar. ¿Cómo te llegó el último día del año y esta primera semana? ¿Cómo va? ¿Cómo vas andando? Yo me acuerdo que cuando era pequeña había una amiga de mi madre que decía que como vivas los primeros 12 días del año, en esas creencias, ¿no? Como vivas los primeros 12 días del año, serán los 12 siguientes meses. Y yo me acuerdo que era 1 de enero y decía, oh, Dios mío, he dormido todo el día. O sea, enero va a ser un mes muerto. Y así me iba intentando fijar. Luego, por supuesto, al tercer día ya me olvidaba de qué era lo que estaba haciendo y cuál era el propósito de acordarme los primeros 12 días. Bueno, decirte que nunca he sido una persona supersticiosa, que, bueno, si ya me ha costado, imagínate creer en religiones y esto, imagínate en supersticiones. Entonces, no me las he llevado, pero me acabo de acordar justamente de eso. Y me gustaría saber cómo vives tú. También tu enero, qué momento es para ti, qué es lo que te causa, qué te mueve. Comienzas como el típico lunes, así como es cuando dicen 1 de enero es como va a cambiar la vida. Es lunes, va a cambiar la vida. Hoy día sí comienzo. Y de hecho, hablando de todos estos hoy día sí, hicimos un live en Instagram precisamente de ahora sí con este año nuevo, ¿no? Ahora sí, comenzamos. Y sí, bueno, yo creo que tenemos pues esa peregrina idea de que si es lunes podemos comenzar todo y si es 1 de enero podemos comenzar todo y cuando ya va pasando el tiempo como que se baja esa motivación. Y bueno, como en los últimos episodios les he hablado de este estado de la mente, que cómo podríamos nosotros hacer eso para motivarnos a nosotros mismos y no dejar que sea ni un lunes, ni sea el 1 de enero el que pues entregue esta creencia de que ahí sí va a suceder y que de este momento sí voy a poder comenzar. Así que te invito a ver con curiosidad cualquier día de la semana como el momento perfecto para comenzar, cualquier minuto del día como para ser el momento perfecto también, porque al fin y al cabo si lo estás visualizando, es aquí, es ahora, aquí comienzo. A veces en mi maternidad cuando no he podido gestionar mis propias emociones, pues siempre en ese rato digo, ok, ahorita voy a ser mejor. O me voy a dormir y digo, ok, esto no me gustó de lo que hice, de lo que dije, de cómo lo hice o cómo lo dije. Pues ya voy a dormir tranquila y mañana voy a poner en práctica. Y no significa que no te caes del vagón 15 veces. Lo importante es volverte a subir. Y esto en cualquier cosa de la vida, ¿no? Incluso en las famosas dietas. A mí me ha servido mucho, por cierto, hablando de dietas, seguir a Raquel Lobato, porque es típico que enero es el momento en el que todo el mundo está haciendo algún tipo de dieta y comenzar a hacer algún tipo de planificación nutricional. Y yo me acuerdo que hace 2 años, hecha la de los propósitos, que por eso les cuento, yo ya no hago ese tipo de propósitos, hice un detox que era de 1 mes, pero yo solo lo hice 1 semana y me dio urticaria. Entonces, por favor, ¿qué nos creemos a veces? Y me encanta escucharla a ella un poco con un concepto más
relajado, que de hecho se ubica mucho en el proceso personal de cada ser humano y en este proceso natural en el que no tienes ninguna incidencia, o sea que es realmente tu proceso. Hay cuerpos que no importa cuánto coman, igual van a tener una forma y hay otros que no, incluso comiendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ya me estoy desviando de los temas, pero a mí sí me parece muy interesante porque lo puedo relacionar con ese camino de vida, ese camino perfecto que va tu vida, tu cuerpo y que piensas, y desde The Work se ve muy bonito esto, piensas que tú tienes control sobre tu cuerpo y lo juzgas y lo maltratas, no te gusta. Y de repente cuando realmente cuestionas estos pensamientos te das cuenta que tu cuerpo es un vehículo maravilloso donde estás transitando esta vida y que has de poder hacer ciertas cosas, pero que no lo vas a poder controlar porque eso precisamente es el gran asunto del universo, la vida, la realidad, Dios. Entonces está muy interesante verlo desde otra perspectiva para que no, no sea una tortura y sea un camino de conciencia, donde comes bien, un camino de conciencia, donde duermes bien, donde haces ejercicio, con la aceptación de que quizás igual con todo y eso no puedas cambiar el camino y el curso natural y perfecto que tiene preparado aquí y ahora, pues la vida. Y desde la aceptación entonces, pues se ve diferente, aceptas tu cuerpo. Yo hice un trabajo hermosísimo en el retiro de The Work con Byron Katie sobre el cuerpo. Ella hizo unos cuantos ejercicios de mirarte al espejo y mirarte al espejo con espejo en mano y la otra mirarte al espejo dentro de los ojos de un compañero o compañera y recuerdo con mucho amor y compasión a mí misma por la forma en la que a veces me he visto, no de vestir, sino me he visto a mí misma y por la forma en la que a veces me he tratado a mí misma, a mi cuerpo y verme a través de los ojos de otra persona fue maravilloso y verme a través de mis ojos en un espejo y darme el tiempo, todos sentados en una sala con un espejo y darnos el tiempo de observar. Hasta solo de pensarse me llegan estos recuerdos maravillosos, a pesar de que lloré un montón en ese rato, porque eso es parte de todo, abrazarte a ti mismo, a ver lo que te has estado creyendo. Y quizás esto me lleva un poquito al tema que me gustaría tratar hoy de las emociones y precisamente de cómo nos sentimos. Y contarles que en sí la emoción no es la que nos produce el dolor como pensamos, ¿no? Pensamos que es esta emoción de tristeza, por ejemplo, hablando de las emociones desagradables, la que nos proporciona este dolor o este sufrimiento que llevamos. Pues, ¿cómo podemos ver también esto de una forma diferente para que las emociones no sean las malas de la película, ¿no? Ya estoy harta de estar triste, no quiero ser enojada, ya odio la angustia y el miedo. Espera, ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué sigues viviendo en angustia y por qué sigues viviendo en depresión y por qué sigues viviendo en este lugar incómodo? Desde lo más natural, cualquier dolor físico, y míralo con el físico, por ejemplo, cualquier dolor físico que comienzas a tener, precisamente es como para que te des cuenta, es incómodo. Y cada día que pasa y no le haces caso, se vuelve más incómodo, se vuelve más insoportable. Y esto yo creo que tiene una causa y explicación en la supervivencia. Necesitas darte cuenta. Como cuando yo me básicamente casi fracturé la espalda por andar haciendo movimientos locos. Y claro, llegó un momento en que tuve que darme cuenta, tuve que hacer algo, elegir al respecto, porque no podía dejarlo pasar con el no, ya me siento mejor.
No. Y yo creo que sucede igual con las emociones, es supervivencia y se vuelven muy incómodas y se vuelven intensas y persisten, abrumadoras, cuando no te das el tiempo de verlas, cuando no te das el tiempo de respetarlas, de escucharlas. Las emociones en sí es un mecanismo mental, básicamente, y por eso es un estado de la mente en el que entras, que se detona por estímulos internos o externos. Y bueno, hay varios tipos de emociones. Entre las básicas las conocemos, que son 6, que son la rabia, el miedo, el asco, la felicidad, la tristeza, y me falta una, la alegría. Y entonces desde ese lugar, claro, estas son 6, pero se subdividen al unirse entre ellas. Y bueno, se crea ahí ya un mixi-pixi, donde por supuesto salen todas estas derivaciones de ansiedad, angustia y muchas más. Y claro, son secundarias y hay unas muy complejas, ¿no? Pero si están ahí, si te están incomodando tanto, ¿por qué no reconocerlas? Y bueno, hay varias razones que se me ocurren por las cuales no las reconocemos, ¿no? Y mucho de eso es como hemos aprendido a suprimir nuestras emociones desde pequeños porque posiblemente en nuestra crianza también se nos enseñó a reprimirlas. Y yo lo puedo ver en mi crianza y no creo que haya sido ninguna intención de mi madre. Mi madre posiblemente ni siquiera tenía conocimiento al respecto y su madre menos. Claro, con todo esto de no llores, haz silencio, ya deja de saltar, uno está feliz y está saltando ya, porque incomoda al otro. Entonces hay muchas formas en las que, y lo veo yo en mi propia maternidad, ahorita cuando ya dije, deja de saltar, veo sobre todo a mi hijo menor, que es el que más me enfrenta con mi maternidad y mi propia crianza de infancia. Al verlo y digo, ¡puf! ¿Qué me estoy creyendo cuando le digo que ya me deje molestar? Cuando él a veces lo que está es feliz, es entusiasmado, está otras cosas. Te das cuenta que cuando me creo un pensamiento, ni siquiera puedo apreciar lo que la otra persona está haciendo, porque desde el ego estoy protegiendo un estado personal. Y bueno, entonces desde la crianza podemos ver que es nuestra historia, lo que nos ha quedado en la memoria, en nuestras experiencias, la cultura. También hay culturas, por supuesto. Y ahora me doy cuenta que no solo se trata de que digas, sí, los europeos del norte, para nada. Yo me doy cuenta que dentro de la cultura latina, donde nos creemos los muy, muy expresivos, es mentira. No porque salgamos a bailar y de fiesta es que estamos expresando emociones. Y habrán unos que sí, pero no es la generalidad tampoco. Entonces no nos creamos que en nuestra cultura, así como denominándola latina, pues somos más expresivos. Somos expresivos para ciertas cosas, pero a ver, aquí estamos centrándonos en las emociones. ¿Realmente somos expresivos en las emociones? Como una generalidad, porque hay de todo en la viña del Señor, por supuesto. Entonces, en esta forma cultural en la que nos relacionamos también va a existir ese momento en donde adaptamos, porque como es un estímulo mental, pues nos sirve para adaptarnos a lo que nos rodea. Entonces vamos a adaptarnos a esa cultura, a esas relaciones sociales con las que estamos viviendo, si es pareja, amigos, ¿cómo reaccionan ellos? Espérate, me tengo que adaptar. Y me acuerdo que una vez una profesora me dijo sobre uno de mis hijos también, sí, cuando le sucede, y en un colegio ya digo que respetan mucho las emociones. Ella me dijo, bueno, sí, en este momento le cuesta un poco como contener su llanto, pero cuando vaya creciendo y ya está en el grupo tal, seguramente por la parte social comenzará a hacerlo. Y a mí me dio una profunda tristeza, pero me doy cuenta ahora que es inevitable. No puedo evitar que eso suceda porque mis hijos se relacionarán también desde sus interpretaciones con sus relaciones personales y posiblemente en un momento les será más difícil
ser lo emocional que es ahora, especialmente en este caso del llanto, que sí le pueden brotar las lágrimas fácilmente solo por ver que en sociedad eso no funciona bien en el grupito en el que está. Entonces es triste y por eso es tan importante, yo creo que también conversar mucho con nuestros hijos, pero para conversar con ellos necesitamos primero conversar con nosotros mismos. Necesitamos maternarnos a nosotros mismos, vernos, escucharnos, escuchar nuestras emociones y por eso están tan incómodas. Y están incómodas porque normalmente lo que sucede después de todo esto, de esta experiencia personal, interpretación y percepción, es que las suprimimos, nos resistimos a ellas, las evitamos. Y al resistirnos y a suprimirlas, no podemos reconocerlas, no podemos verlas, no podemos abrazarlas. Simplemente están hasta que nos incomodan, hasta que se vuelven el problema. Cuando el problema ha comenzado en el primer segundo en el que ni siquiera me he dado cuenta que está ahí. Y si me doy cuenta, la evito. Y esto hay que tomar en cuenta que las emociones no es algo que tú voluntariamente llamas, es algo que se detona por lo que hablábamos de la crianza, la memoria, las experiencias, la cultura. Se detona. Esto significa que tiene una característica involuntaria, igual que los pensamientos, involuntaria. Entonces se viene ahí en el detone de lo que estás pensando posiblemente además. Es universal porque, y esto lo compruebo yo en Expandiéndonos, es hermosísimo, y en las sesiones personales que tengo, cómo al identificar la causa de tu sufrimiento, que es un pensamiento, comienzas a unir a todo un grupo en esa identificación, porque es universal el sentirse triste. Desde la comparación puedes creer que el triste de al lado es diferente al triste tuyo, porque tu razón es diferente. Eso es solo desde el ego también, esa apreciación que es comparativa en estos paradigmas que vivimos sin darnos cuenta. Es universal. Todos, vete a la China, vete a donde sea y vas a experimentar que la gente tiene todo este tipo de emociones. Y yo reunida en el retiro de Byron Katie con 300 personas de todas partes del mundo, comenzando también por muchos nórdicos y Europa, por ejemplo, aquí por el área que yo vivo, que normalmente también pues son juzgados como gente que no tiene sentimientos ni emociones. Y los he visto y digo, wow, realmente son universales, sus pensamientos y sus emociones. Una característica muy hermosa de las emociones es que son transitorias y como en algún episodio les contaba, Jorge Bucay dice que identifiques al sufrimiento a través de esto precisamente. Cuando el sufrimiento no ha pasado, o sea, cuando hay un dolor que no pasa es sufrimiento. ¿Por qué? Porque las emociones son transitorias. No puedes quedarte acampando en una emoción en una forma orgánica. Eso ya viene de la mente, es el sufrimiento que te aplicas, es la historia que te estás contando, las creencias. Como características son absolutamente transitorias, involuntarias, universales, transitorias y también de agradables y desagradables. ¿Por qué? Porque hay unos que por supuesto nos gustan más. Qué lindo es sentir sorpresa por un regalo. Qué horrible es sentir sorpresa por una enfermedad. Qué lindo es sentir alegría. Qué fuerte es sentir miedo. Entonces las hemos pues catalogado entre buenas y malas, cuando lo que son es placenteras o displacenteras, agradables o desagradables, pero todas necesarias, todas además con muchísima información, importantes, innatas, vienen contigo, nacen con el ser. Y desde ese lugar qué importante es reconocerlas, verlas, abrazarte. Si estás en un momento de incomodidad, si estás en un momento en que ya no sabes qué hacer, te estás revolcando en tu sufrimiento, identifícalo. Identifica si vas mucho tiempo. Porque otra vez, el dolor es inevitable. El sufrimiento, ese sí
que lo podemos elegir. Y lo elegimos cuando nos damos tiempo de maternarnos, de reconocernos, de ver a qué nos estamos resistiendo. A veces parece cómodo evitar una emoción porque decimos, no, ya va a pasar. Cuando lo que hace es volver con más furia, con más fuerza, se intensifica. Date cuenta que en la aceptación de tu emoción viene el conocimiento, el descubrimiento. En esa aceptación puedes encontrar la libertad de lo que está sucediendo. Así estés en una profunda depresión. Aceptarla, ver qué es lo que te estás creyendo, podría ser un camino para salir, para ver la luz en esa oscuridad. La supresión emocional, este suprimir de emociones, es cuando no nos permitimos vivirlas, cuando no nos permitimos además externalizar eso, porque tenemos miedo que la gente nos juzgue, porque nos hemos juzgado a nosotros mismos además, en principio. Entonces, ay, qué pesada soy, siempre lloro. Entonces me juzgo a mí misma y si alguien me ve llorando y dice, ay, pero ya vas otra vez, entonces obviamente comienzo a suprimirlo. Y así pasan años de años hasta que esto se hace tan intenso. Conozco gente que con mucha pena dicen no poder llorar. Han suprimido tanto el poder desahogarse que creen que no pueden llorar. Y se ha convertido en una creencia que obviamente se practica. No pueden. Hay que romper tantas creencias para volver a sentir esa vulnerabilidad. Y entonces en este episodio me gustaría justamente para comenzar el año, comenzarlo así. ¿Qué tal si realmente me abro a ver qué emociones estoy sintiendo, a reconocerlas, a respetarlas, a no resistirme a ellas, a lo que en inglés se le llama el surrender, la rendición ante lo que me está sucediendo? Y en esa rendición realmente van a encontrar el amor por ustedes mismos. Y no es tan fácil. Claro que no es tan fácil, porque imagínate, si yo tengo 49 años y de los 49 he pasado suprimiendo mis emociones por 46 años, y ahí agradezco que ha comenzado un proceso de más de conciencia, claro que me va a ser difícil. Y me puedo dar cuenta ahora en la forma en la que reaccionaba con mi esposo, las dinámicas creadas en una supresión de sentimientos y yo creyéndome la gran expresiva, además. Entonces te invito para comenzar el año, si es que pudieras tener un propósito, que no es necesario, pero si pudieras tener uno, ¿cómo reconocer mis emociones? ¿Te das cuenta esa transformación de propósito? No es quiero leer 3 libros en el mes, es espérate, quiero reconocerme a mí mismo. Este año voy a aceptar lo que es y si acepto lo que es, entonces están también mis emociones. Quiero reconocerlas, quiero verlas, quiero aceptarlas, quiero buscarlas. Y para encontrarlas también siento que se necesita, en mi caso, y lo he experimentado, de mucha apertura a rodearte de este tema. Y yo lo he hecho a través de la lectura, lo he hecho a través de la escritura. Cuando me peleo con la realidad, para mí es pelearme en un papel, en una hoja de trabajo de The Work. Entonces lo he hecho mucho a través de la escritura. También hay escritura creativa, por ejemplo. Yo no lo he practicado, pero funciona mucho para regresar a ver a tus emociones. Escucho a los que lo han hecho. He intentado dormir bien. He intentado, aunque a veces no lo logro, dormir a una hora más adecuada, con conciencia. Cuando me estoy pasando, también me doy conciencia que me estoy pasando porque a veces tengo ciertas cosas que pienso, además que pienso que son importantes y tengo que hacerlas. Pero eso, ¿cómo comenzar a verlas? Entonces, desde ahí me funcionó mucho, me ha funcionado y me sigue funcionando. Lo intento. Dormir, tomar agua.
intentar ser más consciente en mi alimentación. Pero sobre todo, además de todas estas cosas, me ha funcionado hablar. El día que yo saqué mi canal de Instagram por primera vez, fue porque tenía la necesidad de hablar y ya no de guardarme para mí misma todo lo que está sucediendo. Y aquí viene la necesidad de este podcast, hablar, hablar. En el momento en que yo divulgué, que me vi como el problema de mi relación con mi esposo, en ese momento me vino una libertad absoluta y lo hice en Instagram. Divulgué a nadie. En ese momento tenía 0 seguidores y hoy día agradezco a todos ustedes por seguirme también por ahí. Ha sido un proceso maravilloso de crecimiento en todos los sentidos, también en mis redes, en mi como trabajo, no solo personal, pero también como trabajo social, ¿no? Lo que hago, mi pasión. Así que muchas gracias por estar ahí. Pero así comenzó, con una divulgación. Y cuando comencé a divulgar, comencé a aceptar mis emociones. Comencé a aceptar mi enojo, mi rabia, mi resentimiento, mi vergüenza, mi culpa. Comencé a verla, a observarla. Y para esto me sirvió mucho estar en estos círculos donde compartía hojas de trabajo con otras personas como facilitadora y también donde me facilitaban y hasta el sol de hoy lo mantengo. Y además, aún más me sirvió entrar también en mis propias sesiones y entrar en esta creación de Expandiéndonos, donde además cuento con mi querida María Gloria, que fue parte desde el primer momento en Instagram, donde ella también accedió a hacer conversaciones conmigo, que siguen desde aquella época todos los martes. Ya llevamos, quisiera decir que son 3 años, 4, ya ni lo sé, haciendo martes y con sus transformaciones, ahora son creencias desalmadas y también en Expandiéndonos. O sea, rodearme de esto, de la gestión de emociones, de también divulgarlas, ha sido lo que me ha ayudado y en mi propio camino para poder ver la incomodidad de mis emociones. Y con eso me gustaría dejarte en este episodio. Si es que podrías hacer un propósito de autodescubrimiento en amar lo que es y aceptar, quizás este es uno. Comienza aceptando estas emociones que tienes hoy, aquí y ahora. Inspecciónalas, investígalas, cuestiónalas. Y si necesitas ayuda, búscala. No se puede solo, sobre todo si estás ya muchos años metido en algo, no se puede solo. Ve a terapia, encuentra círculos de confianza, encuentra Expandiéndonos quizás como un lugar para estar, que es estas sesiones grupales que hacemos con estas 2 maravillosas visiones de cuestionamiento personal, más completamente la acogida y la contención de esta parte psicológica también, de conversar, de compartir. Así que está ahí. Estos son grandes maravillas para descubrir en un principio de año. Y que no creas que lo vas a hacer en un mes. En un mes estás comenzando. Yo sigo todos los días intentando revisar esas detonaciones que me ocurren para poder ver con curiosidad mi vida, con curiosidad mis emociones, con curiosidad lo que me está incomodando, sin resistirlo. Y cuando lo resisto, con la elección de que lo estoy resistiendo. Hace unas 3 semanas, justo antes de la Navidad, me acuerdo que me dio un día así como que me sentía horrible. Y dije, ok, todo este día ni siquiera voy a cuestionarme, no voy a poner ningún signito de interrogación ni nada. Hoy día quiero que me ataque la mala onda. No, me pasé horrible ese día. Ahí me di cuenta una vez más por qué indago mis pensamientos, porque no quiero estar en ese sufrimiento. Me perdí un día, y perdí entre comillas porque obviamente me sirve para mi experiencia y para darme cuenta que no es lo que necesito, que no es no es la forma en la que elijo vivir. Sin embargo, a veces pues también quiero experimentarla.
Y me acuerdo que esa noche terminé la noche hablando con mi familia y fue maravilloso porque me doy cuenta que me hacen tanta falta y que a veces me resisto a la idea de que me hacen falta. Entonces ese día terminé hablando y fue maravilloso porque además de mi padre y mi madre que estaban almorzando, mi hermano también llegó por ahí y conversamos lindísimo y no conversaba hace tiempísimos con él. Y nos reímos y todo y me doy cuenta, mi emoción me viene a incomodar por algo. Y cuando me resisto a verla o cuando no la reconozco, porque a veces ni siquiera me estoy resistiendo, pero no la ubico, entonces obviamente pues se viene con intensidad. Mi querido mundo, gracias por estar aquí y llegar al final de este episodio. Deseo que en este año entres en un viaje de autodescubrimiento maravilloso y solo es un deseo del ego porque eso será una elección tuya. Pero te deseo realmente que desde mi ego entre para ti esta posibilidad de autodescubrimiento porque es maravillosa, de sentirte vulnerable, de poder ver tus emociones, reconocerlas y vivirlas desde otro lugar. Y bueno, si de algo te sirve almándome.com porque algo resuenas conmigo, con la forma en la que veo la vida, con lo que quiero transmitirte, pues ya sabes que puedes ir a visitarme en almándome.com o en Rosana Rivadeneira con doble N, Rosana y Rivadeneira con V, en Instagram y poder obtener más contenido desde allá. Un abrazo gigante para ustedes y que este sea un año maravilloso, con todo lo que se venga. Hasta la próxima, mundo. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.